Es una ocasión especial el poderles saludar una vez más, sabiendo que como cristianos debemos de darle la gloria a Dios por poder abrir un día más nuestros ojos y también poder comunicarnos, aunque sea de este modo, ¿verdad? Porque circunstancias ajenas a nuestra buena voluntad no han permitido que nos reunamos en nuestras congregaciones, pero la palabra de Dios nos llama y nos dice que nada ni nadie nos quite nuestra relación con el Señor Jesucristo. Así lo dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Pero yo quiero decirle en este momento de que nosotros debemos de adorar al Señor, no importan las circunstancias. Y es por eso que le voy a pedir allá donde quiera que se encuentre, en su casa, o tal vez está en reunión con sus amigos, ¿verdad? La familia debe estar reunida y lógicamente guardando las distancias que están establecidas para que este virus no se siga propagando. Hagamos lo que está de nuestra parte. Yo le voy a pedir que en este momento cierre sus ojos y podamos elevar una oración juntos al Señor en este momento. Padre eterno, yo te pido, Dios mío, que bendigas la vida de cada uno de los hermanos que están viendo esta predicación, este tiempo de comunión. Pido, Señor, que bendigas a cada familia, Señor, especialmente las familias que componemos la iglesia Emanuel en San Mateo, a quienes va dirigido este mensaje, pero también a todo aquel que lo quiera estar escuchando. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de nosotros y nos hagas entender y reconocer que alejados de ti nada podemos hacer. Bendícenos en esta tarde y permite, Señor, que sigamos viviendo en este mundo confiando en ti solamente, porque tú eres el dador de la vida. Señor, yo te pido que estés con cada uno de nosotros y nos bendigas en este momento en que vamos a traer la palabra que trae bendición a nuestras vidas. Reconocemos y entendemos, Señor, que sin ti no somos nada, pero contigo, dice la palabra allá en Romanos también, somos más que vencedores. Por eso te pido, Señor, que te quedes con cada uno de nosotros y que, Señor, te glorifiques a través de esta oración y a través de este mensaje que vamos a dar. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos, amén y amén. Gracias por acompañarme en esta oración y yo le voy a pedir también que aparte un poco de su tiempo y podamos juntos caminar por la palabra de Dios en este día domingo de Ramos que celebra el mundo y nosotros también como cristianos, ¿verdad? Y para ello quiero empezar a decirle algo de que a través de los tiempos, la Pascua judía, conocida como el Pesaj por los judíos, por su nombre en hebreo, es una celebración que se recuerda, donde se recuerda la liberación que Dios hizo al pueblo judío de la esclavitud en Egipto, la cual se relata en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Éxodos. Esta fiesta se acostumbra a celebrarse cada año el 15 del mes de Nisan del calendario hebreo, el cual empieza con la primera luna llena de la primavera. Por lo cual, y de acuerdo a los evangelios, fue justamente en el Pesaj, o sea, la Pascua judía, cuando Jesús se reunió con sus discípulos en la última cena para recordar la salida del pueblo judío de Egipto. Es por esa razón que cada año la Semana Santa cambia de fechas, pues debe de coincidir con la primera luna llena de la primavera para poderla celebrar correctamente.
Entonces, ahora estamos viendo que está la Pascua judía y está la Pascua cristiana. Y esa es una realidad. Ya dijimos que la Pascua judía es la celebración de la salida del cautiverio del pueblo judío del pueblo egipcio. Pero la Pascua cristiana es la que celebramos nosotros los cristianos y es la resurrección de Cristo. Y esta fiesta se empezó a celebrar desde el primer concilio ecuménico de la ciudad de Nicea en Bitinia en el año 325 a.C. y es precisamente también en la luna llena después del equinoccio de primavera. Por lo tanto, ahora ya nosotros, hay muchas denominaciones cristianas evangélicas que celebran la Semana Santa con cultos extraordinarios, especialmente los días viernes y el Viernes Santo y el día domingo de resurrección. Esta celebración es considerada por muchos cristianos como una de las más grandes de la historia de la vida cristiana, y entonces tiene un acontecimiento muy especial porque celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Si Cristo no hubiese resucitado, todo sería en vano, pero como Él resucitó, Él nos da la garantía de que un día nosotros también resucitaremos con Él. Entonces, los verdaderos cristianos debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo, porque así lo manda su palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18, que debemos de dar gracias en todo tiempo, y porque Jesucristo por amor a nosotros se entregó y fue muerto en la cruz del Calvario, pero resucitó, como decía, al tercer día, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la palabra, y dice que está intercediendo aún por nosotros, por lo cual como cristianos debemos de adorarlo, como dice la palabra allá en Juan capítulo 4 verso 24, dice en espíritu y en verdad, lo cual quiere decir de que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, y por lo tanto ese templo debe de adorar y alabar el nombre de Dios. Amén. Para poder continuar es necesario que leamos la palabra de Dios, y lo quiero invitar a que abra sus Biblias y vamos a leer el capítulo total del libro de 53 del profeta Isaías. ¿Por qué le digo esto? Porque es allí donde podemos vislumbrar la profecía completa de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Entonces le voy a pedir que abra sus Biblias en el capítulo 53 del libro de Isaías, y dice de esta manera el verso primero: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el verso 1. El verso 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, como raíz seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y el verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, mas como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice. Y el verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Su
sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el verso 11 dice: el fruto de su aflicción de su alma quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12, último, dice: y por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tuvimos que leer todo el capítulo porque es necesario poder entender lo que sucede con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 800 años antes de que naciera Jesús, el profeta que acabamos de leer, el profeta Isaías, explicó en su profecía los pasos exactos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, como hombre, vivió 33 años en este mundo, y sus últimos 3 años y medio, dice la palabra de Dios, que hizo muchos milagros, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, resucitó a los muertos, y una cosa muy importante: con su muerte en la cruz llevó todos los pecados presentes, pasados y futuros de todo aquel que le ha aceptado como su único y suficiente Salvador. Y lo más precioso, nos ha dado salvación eterna. Es por eso que estoy seguro que todo aquel que no le ha recibido en su corazón como su Salvador personal y le recibiere hoy, podrá recibir el perdón de los pecados. Y le aseguro que gozará de la vida eterna con Cristo Jesús, porque la palabra de Dios lo dice. Por eso también quiero decirle que solo hay 2 caminos al final de nuestra vida. Porque aunque usted no lo quiera entender o no lo quiera reconocer, como usted sea, todos enfrentaremos la muerte. A nivel mundial hemos visto cómo se están muriendo por miles y miles de personas por la causa de este coronavirus. Muchos de ellos no imaginaban que iban a sucederse estas cosas. Nosotros mismos no lo imaginábamos, pero todo puede cambiar de un momento a otro. Es por eso que debemos de estar a cuentas con Dios, para que cuando seamos llamados a su presencia, vayamos con gozo a Él. Yo le quiero decir que solo hay 2 caminos: el camino a la muerte eterna con el diablo en el infierno, y el camino a la vida eterna con Cristo Jesús. Por eso yo le quiero decir, en el nombre del Señor Jesús, haga la oración de fe, esa oración que no requiere mayor esfuerzo, pero sí se hace con fe, trae bendición a nuestras vidas. Yo le quiero poner en este momento esta oración, y yo quisiera que usted la repitiera y dijera de esta manera: Señor Jesús, ahora que he escuchado este capítulo 53 de la crucifixión tuya en el libro de Isaías, he reconocido que soy pecador, que sin ti yo voy a ir al infierno. Por eso te pido que me perdones y que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera yo vaya a tu presencia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esa decisión, te aseguro que esa decisión, si lo ha hecho con fe y con seguridad, usted tendrá la vida eterna, porque así lo dice la palabra de Dios. Es por fe y no por obras. Por eso le digo, Dios trae este mensaje para usted hoy, porque es la oportunidad de poder llegar a su presencia a través de una oración. Pero no solo ahí, hay que vivir la vida cristiana de la manera que Él quiere. Por lo tanto, le quiero decir, y continuando con el mensaje, en los tiempos de Jesús, en la cruz se condenaban aquellos grandes ofensores. La cruz era una vergüenza, por así decirlo, y por lo tanto Jesús fue a la cruz. Pero esta cruz no sucedió lo mismo con Él, porque en vez de avergonzarlo, Él avergonzó
a la muerte en la cruz, porque Él es el Todopoderoso. Él llegó hasta ahí por amor suyo y por amor mío. Y dice la palabra que acabamos de leer que en esa cruz llevó los pecados suyos y los míos. Y por eso es que le alabamos y le bendecimos en este momento. En el verso 11 del capítulo 53 que acabamos de leer dice, Él llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la cruz Él se llevó sus pecados y los míos. La cruz, que era sinónimo de maldición, por Cristo ahora se convirtió en bendición para todos nosotros. Por lo tanto, debemos de darle gloria a Dios. Y así como nosotros vemos esta cruz que está vacía, esa es la cruz que debe de estar en nuestro corazón, porque Cristo ya no está en la cruz. Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. A Él sea la gloria y la honra. Este capítulo 51 se cumple en su palabra en el libro de Mateo capítulo 8 verso 17, que dice de la siguiente manera: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué quiere decir con esto? Que el profeta se estaba refiriendo a que en la muerte también Él se llevó los dolores que padecemos en este mundo, las enfermedades que padecemos en este mundo. Cristo nos dio sanidad. Él vino a darnos sanidad. Aunque usted no lo crea, la palabra de Él dice que si usted confiesa su dolor, confiesa su enfermedad y le pide con fe, usted es sano. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice su palabra. Cristo dice, nos cargó en su muerte, cargó nuestros pecados, nos hizo limpios delante de Dios, porque dice que la paga del pecado era la muerte. Allá en Romanos capítulo 6 verso 23 dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que no solo nos dio sanidad, sino que nos ha dado vida eterna. Jesús no tenía por qué sufrir en la cruz por nuestras culpas. Él lo hizo por el grande amor que tiene para con nosotros, y por eso es que ahora le agradecemos y le exaltamos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así dice su palabra. No solo nos dio sanidad física también, sino que también nos dio la sanidad del alma. Cuando hablamos de la sanidad física, le decía yo en el capítulo 51 verso 4 que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Eso se refiere que la afección que usted tenga, tanto física y psicológica como cualquiera de nosotros en estos días, pueden ser sanados por el Señor Jesús. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice, refiriéndose a Jesús, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice ahí en el verso 5 siempre de Isaías, que por su llaga fuimos curados. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora, cuando nosotros tenemos problemas, lógicamente también tenemos que ser asistidos por los médicos, porque Dios permitió que ellos estudiaran. Pero antes de eso debemos de elevar una oración al Señor y pedirle que a través de los medios que Él ha proveído, nosotros podamos ser sanos, porque eso dice la palabra de Dios. Pero decía también de que hay problemas psicológicos, hay problemas del alma, hay muchas enfermedades, mi hermano, que se dan y que son espirituales, son psicológicas, son del alma. Por eso muchas personas sienten enfermedades que no realmente las están viviendo. ¿Y sabe por qué? Porque están alejadas del Señor. El temor nos hace sentir cosas que no tenemos. Por lo tanto, en el nombre de Cristo Jesús, sea sano en el nombre del Señor. La sanidad del alma es necesaria, especialmente para aquellas personas que han sido rechazadas
rechazadas, como aquellas personas, como aquellas esposas que han quedado abandonadas, aquellos hijos que han sido rechazados, aquellos padres que aunque usted no crea que son despreciados, Jesús en la cruz, mi hermano, consiguió sanidad para esas almas. Jesús sintió el dolor en su propia alma, así lo dice el verso 3 que acabamos de leer del capítulo 51 de Isaías. Despreciado y desechado fue entre los hombres. O sea que él sintió el desprecio. Fue angustiado, dice en el verso 7, y afligido, dice, no abrió su boca. Él también vivió aflicción. Así es de que él nos entiende cuando estamos pasando por problemas difíciles en este mundo. Nos libró del pecado, qué precioso es el Señor. O sea que el pecado que usted y yo teníamos que pagar, Cristo Jesús se lo llevó en la cruz del Calvario. Él cargó con los pecados suyos y míos, y ahora podemos presentarnos delante de Dios sanos de la maldad del pecado. El verso 6 de este versículo dice, mas Él cargó en Él los pecados de nosotros. Gloria al Señor. O sea que esta profecía no solo nos enseña lo que hizo el Señor a través de su entrega en la cruz, sino también nos hace entender de que somos pecadores. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, aunque no lo creamos, siempre andamos pecando. Aunque estemos entregados al Señor, siempre hay ese hombre del pasado que nos hace pecar. Por eso debemos de pedir perdón cada día que nos levantamos y declararle al Señor nuestra lealtad para que Él nos limpie de todo pecado. Allá en el verso 6, al principio dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El pecado que cada uno ha cometido, mi hermano, nos desvía, nos aleja de la relación con Dios, y por lo tanto Él nos ha acercado al Señor, porque el pecado nos aparta de Dios. Dice, cada cual se apartó de su camino, dice el verso 6. Cada vez que el hombre peca, se aparta más de Dios. Cada vez que nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios, nos distanciamos de nuestra relación con Él. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos a tener problemas, empezamos a tener miedos, vivimos intranquilos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado nos hace sentir sucios y nos aleja del Señor. Jesús cargó con nuestros pecados, es lo más precioso. Jesús, el que no pecó, fue hecho pecador por usted y por mí. El verso 9 dice, aunque no hizo maldad, eso quiere decir que Jesús era inocente. Eso quiere decirse que su crucifixión no debía haber sucedido, pero se dio porque Él nos amaba, Él nos ama a nosotros. Fue de gran injusticia su crucifixión, si la vemos desde el punto de vista humano, claro que sí, pero Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y ya sabe que Él está a la diestra intercediendo por usted y por mí. La muerte de Jesús constituyó una infinita ofrenda para la expiación de los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que haya pecado y se arrepienta. Por eso al principio hicimos esta oración, y ojalá usted la haya hecho en su corazón, para que de verdad Dios la acepte y Jesús lo perdone a usted. Al tomar las iniquidades de la humanidad, Cristo logró reconciliarnos con Jesús. En su obra en la cruz, Él nos reconcilió, y ahora somos aceptos delante de Él por ese sacrificio que hizo Jesús. Allá en Romanos capítulo 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús también vino a darnos paz. Es cierto que las circunstancias que estamos viviendo nos roban la paz, nos mantienen totalmente inciertos, nos mantienen incómodos, aún estando en nuestros hogares. La paz es muy difícil de mantenerla. Aquellos varones y mujeres que están acostumbrados a salir diariamente a trabajar, ahora están confinados en la casa, y eso hace de que hayan ciertas molestias
molestias y mantener la paz es bastante difícil, pero déjeme decirle una cosa, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios, Cristo Jesús la dejó para usted y para mí. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros pecamos venía un castigo, y el castigo era la muerte eterna, pero ese castigo, dice en el verso 5, el castigo de nuestra paz fue sobre él, o sea que él cargó el castigo para que usted y yo tengamos paz. Nos reconcilió con el Señor para que no suframos las consecuencias. Lo que quiere decir, un ejemplo, cuando alguien comete una falta a la ley, un delincuente, no queda libre. Para que quede libre tiene que recibir el castigo que manda la ley. Ese castigo que mandaba el pecar, Cristo Jesús lo pagó en la cruz por usted y por mí. Por eso nos dio paz, esa paz que es necesaria especialmente para estos tiempos. Nadie que sea culpable ante Dios puede disfrutar de la paz de Dios. Eso estamos seguros. Por eso hoy Cristo Jesús ofrece su perdón. Hoy te dice, te quiero llenar tu corazón de paz, pero necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Por qué? Porque un día enfrentaremos el juicio final. Ese juicio final lo dice el libro de Apocalipsis. Todos vamos a pasar por ahí. Por eso es bien necesario tener este encuentro con el Señor y arrepentirnos mientras tenemos vida. Porque una vez que muramos, mi hermano, la oportunidad se acaba. Y como lo hemos podido ver, la muerte llega en cualquier momento sin que nosotros la esperemos. Amén. Por eso Cristo Jesús nos ofrece vida eterna. En el verso 10 dice, vivirá por largos días, dice, es la palabra de Dios para él. Eso quiere decir, hace referencia a la resurrección de Cristo. Y si él resucitó, nosotros también un día resucitaremos con él y viviremos con él y estaremos en las bodas del Cordero, estaremos en la patria celestial por toda la eternidad. El hecho certero y el poder de que Cristo resucitó al tercer día hace claro y evidente de que Él es el mismo Dios, es el Hijo de Dios y Él es el que quiere darte vida eterna. Por lo tanto, mi hermano que me estás escuchando, esta es la ocasión para poder poner nuestra mente en comunión con el Señor y pedirle perdón por nuestros pecados, alabarlo, glorificarlo por la entrega que Él tuvo en la cruz del Calvario y ahora sentirnos felices de ser parte de la grey de Dios, de ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, una cosa te puedo decir. Dios ya envió a su Cristo, Dios ya envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Murió por usted y por mí. Se llevó sus pecados y ahora está delante de Dios al lado derecho, dice la palabra, intercediendo por usted y por mí. ¿Qué le mueve para que usted no acepte este perdón del Señor? ¿Qué le mueve para que usted no se arrepienta? Yo le aconsejo que se arrepienta hoy, porque mañana puede que sea tarde. La palabra de Dios dice que mientras tenemos vida, tenemos la esperanza de pedir el perdón y recibir el oportuno socorro que viene de parte de Dios. Dios quiere bendecirle, Dios quiere recibirle. Dice la palabra de Dios que Él no retarda su venida como algunos creen, sino que Él quiere que todos nos arrepintamos, que todos vayamos allá a la patria celestial con Cristo Jesús. Reciba este mensaje de parte de Dios y permita que sea Dios obrando en su corazón. Quiero terminar con una oración. Padre eterno, yo te quiero pedir, Señor, que este momento, mi Dios, después de haber oído este mensaje, aquel hermano, aquella hermana que haya hecho una oración de fe, aquel que se haya arrepentido de sus pecados, mi Dios, aquel que haya venido y se haya alejado y ahora se esté reconciliando contigo, Dios mío, yo te pido, Dios, que seas tú bendiciéndolo, que seas tú recibiendo sus pecados, que seas tú escuchando su oración y que seas tú en tu nombre
recibiéndolo como un pecador que se arrepiente. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, que haya fiesta en nosotros y que celebremos esta Semana Santa como Él la ha pedido, en espíritu y en verdad. Dios te bendiga, hermano. Amén y amén. El Señor le bendiga.